Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga una vez más. En esta noche nos gozamos de poder estar con ustedes una vez más en su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachem, donde vamos a continuar meditando en la palabra del Señor como lo hacemos regularmente, recordando la palabra del Señor cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como el Señor Jesús, Yahshua Mashiach, nos dice también cuando allí en el Evangelio de Yohanan, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, por lo pronto, vamos a estar escudriñando las escrituras para encontrar este testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Vamos a meditar en la palabra de Dios, en la Torá, que para nosotros que hemos creído en el Señor va desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el libro de Bereshit hasta Gilgalú, donde vamos a estar mirando, meditando la palabra del Señor. Estamos meditando, hemos venido hablando acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ayer comenzamos a hablar acerca de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y estuvimos viendo algunos temas. Hoy vamos a seguir viendo allí en el capítulo, gloria a Dios, del capítulo 2, en el versículo, ya te digo, vamos a mirar acá, el versículo 43 del Evangelio de Lucas, capítulo 2, que dice de la siguiente manera. El título que le pongo a este punto número 3 es: pasados los Yamim, Bojer Yahshua se quedó en Jerusalén. Pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Dice el versículo 43 y 44 de Lucas 2 de la siguiente manera: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Amén. Aquí encontramos entonces que ha pasado los yamín de la fiesta, los días de la fiesta, José y María deciden regresar. Siempre ellos iban a la fiesta de Pesha conforme al mandamiento y conforme a la tradición. Ellos iban año tras año para ir allí a cumplir la palabra de Dios, lo que la misma decía, que deberían ir y celebrarle al Señor la fiesta de Pesa, el primer mes del año, en el mes de Aviv. Ellos tendrían que ir y celebrarle esta fiesta al Señor. De tal manera que José y María, que eran personas temerosas del Señor, que habían tenido un encuentro personal con Dios, con nuestro Elohim, ellos cumplían la misma, cumplían el mandamiento, cumplían la palabra de Dios, la de Bar de Hachem, la Torá, desde Génesis, Bereshit hasta Malaquías. Ellos estaban seguramente escuchando continuamente el mensaje de la palabra del Señor para aprender, para conocer y para hacer la palabra de Dios, la voluntad de Dios nuestro Dios. Posiblemente
José y María, ellos no tenían acceso a la Torá como lo tenemos nosotros hoy por hoy. Cualquier persona puede tener acceso a la palabra de Dios. Tenemos muchas facilidades para tenerla y es un descuido muy grande que nosotros no tengamos, aunque sea como mínimo, una Biblia en nuestros hogares. Debería tener cada persona su propia Biblia personal, su propia escrituras para que pueda meditar en ellas personalmente y aprender de la palabra del Señor. Pero aquí encontramos que pasados los yamín, que pasados los días, Bojer Yeshua, el niño Jesús siendo un niño, recuerda que el niño ya empezaba a entrar a la adolescencia, estamos hablando de la infancia, todavía no era un adolescente, ya iba a ese punto, pero cuando ellos llegan a los 12 años de que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, lo llevan a Jerusalén, él decide quedarse, él decide esperar en Jerusalén, en la ciudad del gran Dios. Él sabía que él necesitaba estar en la presencia del Padre. Él siempre estaba en la presencia del Padre. Pero recuerda que Jerusalén nos habla a nosotros de la ciudad del gran rey, la ciudad donde el Señor había buscado poner su nombre. Allí se había levantado el Beit Hamikdash, el templo, y allí iba todos los años todo el pueblo de Israel a ofrecer sacrificios. Iban a las fiestas del Señor 5 veces al año, seguramente ellos iban a las fiestas del Señor, a las fiestas de primavera, a las fiestas de otoño. Estaban allí, era tiempo propicio para poder ir a estas fiestas. Y aquí el Señor decide quedarse en el Beit Hamikdash, en el templo, y allí, ¿por qué razón? ¿Por qué razón se quedó el Señor? Por la sencilla razón que ese era el lugar que se había levantado para proclamar el mensaje de salvación. Ese era el lugar donde la gente llevaba el sacrificio. Ese era el lugar donde la gente llevaba su ofrenda. Ese era el lugar donde la gente llevaba todos sus diezmos, llevaba sus peticiones, llevaba todo a ese lugar porque ellos creían que allí, desde ese lugar, Dios les escucharía más fielmente. ¿Por qué razón? Porque el Señor los dejó estipulado en su palabra. Dice que si alguno pecare, y porque no hay hombre que no peque, y viniere a esta casa y orare y se arrepintiere de sus malos caminos, Dios le oiría, Elohim le oiría y le perdonaría. Ahora, el Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, decide quedarse. Es algo que nos habla a nosotros, que nosotros debemos decidir personalmente quedarnos en la presencia misma de Elohim, en la presencia misma de Dios. Allí es donde nosotros necesitamos estar. Quizás muchas personas digan, oh, hermano, yo en este momento no me puedo quedar en el templo, no puedo estar yendo todos los días a la iglesia, no puedo estar yendo todos los días a las reuniones de la congregación. Ese no es la esencia de estar en la presencia de Dios, la esencia de querer quedarse en la presencia de Dios todo el tiempo es querer estar con el Señor donde quiera que nosotros vayamos. Recuerda que Adonai Yeshua HaMashiach dice en su palabra, dice que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor es Ruach. El Señor está en todas partes. El Señor no solamente está en un templo. El Señor no solamente está en una casa. El Señor está en todo lugar. Y donde tú lo invocas, donde tú lo buscas,
allí Él está contigo para contestarte. De tal manera que nosotros tenemos que entender, así como el Señor Jesús decidió quedarse en el Beis Hamikdash, en la casa de Dios, en el lugar mismo de su presencia, nosotros necesitamos anhelar, desear, amar la presencia de nuestro Dios, de nuestro Elohim, estar deseando estar siempre con Él, recordar las palabras de David cuando dijo, preferiría estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Si yo tan solo tuviera un momento, un día en la vida, si tú me ofrecieras, Señor, un día en tu presencia y 1000 fuera de ellos, es decir, vas a estar hoy en mi presencia y te voy a traer, a llamar, o puedes puedes tomar la opción de estar 1000 días, 3 años alejado de mí. ¿Qué escoges? Y David dijo, prefiero, Señor, estar un día en tu presencia que 1000 días alejado de ti. Yo necesito estar en tu presencia. Nosotros necesitamos anhelar la presencia del Señor. Recuerda que el Señor lo dijo, que ni en el monte ni en el templo se adoraría a Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Tú necesitas estar buscando de la presencia. Nosotros necesitamos estar buscando de la presencia de Dios, nuestro Elohim, continuamente. Estar allí, en el Beis Hamikdash, en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, allí donde Dios se manifiesta. Allí se quedó el Señor. José, María, sus parientes, sus amigos, se fueron. Se alejaron de Jerusalén, iban alejándose de Jerusalén, ya habían cumplido la misma, ya habían cumplido con la tradición de estar allí en la presencia del Señor cada año. Por lo pronto estaban en esta que estoy convencido que seguramente era Pesa. Allí estaban en Pesa, cada año estaban en Pesa. Yo no sé si esta fiesta, digo que estoy convencido, pero de que ellos estaban en Pesa, y estoy seguro que ellos iban a las otras fiestas del Señor conforme a la misma. Ahora bien, ellos se alejaron. Pudieron alejarse, nosotros nos podemos alejar. Ellos se alejaron por un tiempo, del Señor. Se iban alejando, pero de pronto ellos entraron en razón, dijeron, ¿dónde está Yahshua? ¿Dónde está Yahshua? ¿Dónde lo dejamos? Y empezaron a recorrer por el medio de la peregrinación, en medio de todo el pueblo que iba de regreso a sus ciudades y entre sus amigos, entre sus amistades, y no lo encontraron. De tal manera que ellos se dieron cuenta que se estaban alejando y deciden regresar, deciden subir a la presencia misma de Elohim, decidieron regresar a Jerusalén, decidieron ir a buscar a Yahshua, al Goel, al Redentor, aquel que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos sabían que tenían una responsabilidad muy grande. Dios les había dado la responsabilidad de estar al lado de Yahshua, al lado de Jesús de Nazaret, estar al lado de él, porque el Señor les dijo, ustedes están al lado de él y de él obtendrán la bendición. De tal manera que ellos regresan a Jerusalén. Nosotros tenemos que regresar a Jerusalén. Nosotros tenemos que regresar a la presencia de Elohim. Nosotros tenemos que regresar a la presencia del Dios vivo. Tenemos que volver buscando a Yahshua, buscando a nuestro Señor Jesucristo, buscando a aquel que nos redimió del pecado y de la muerte. Y mira lo que está diciendo. Así que ellos regresaron y le buscaban entre los conocidos
conocido. Vamos a ver lo que dice. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ellos regresaron. Ahora el punto número 4 que vamos a tocar hoy es Esloshá Yamin, después en el Beis Hamikdash Kashes. Dice 3 días después en el templo preguntando. Dice el versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Esto es bien interesante. Mira lo que dice aquí. Aquí dice Esloshá Yamin, 3 días después, Esloshá Yamin, después en el Beis Hamikdash. Ellos 3 días después lo encontraron en el templo, regresaron, lo buscaban y allí estaba el Señor en el templo, en el Beis Hamikdash. Allí estaba sentado en medio. ¿Por qué en el medio? ¿Por qué no en una esquina? ¿Por qué no en un lado? ¿Por qué no en un rincón? ¿Por qué no encima? Él estaba en medio. ¿Por qué en medio? Porque el Señor tiene que ser el centro. El Señor tiene que ser el centro de nuestra atención. Nuestra atención debe estar basada en el Señor. Tenemos que mirar al Señor Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach. Dice el libro de los Hebreos, allí en el capítulo 12, dice, puesto los ojos en Yahshua, el autor y el consumador de la emuná, el autor y el consumador de la fe. Tenemos que mirar hacia el Señor Jesús, mirar a Yahshua HaMashiach, poner nuestra mirada a Él, escucharlo a Él. Él está allí, oyéndonos y preguntándonos. ¿En medio de quién estaba? En medio de quién estaba el Señor. El Señor estaba en medio de los doctores de la ley, de todos aquellos que tenían un conocimiento profundo de la Torá, tenían el conocimiento profundo de la palabra de Dios, de la debar de Hashem. Esta palabra la conocían perfectamente y el Señor está allí, 12 años, y está allí sentado en medio de ellos y le está escuchando lo que ellos dicen y preguntándoles. ¿Por qué los escuchaba? Porque Dios, nuestro Elohim, es un Dios que se inclina a escuchar el clamor de su pueblo. Él por eso nos escucha. Dios está allí. Yahshua está en medio de nosotros, escuchándonos, escuchando nuestras peticiones, escuchando nuestras quejas, escuchando nuestras alegrías, escuchando nuestros sentimientos. Él está allí. Él en silencio escucha lo que tú le estás hablando y también te pregunta, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Cuál es tu problema? ¿En qué estás pasando? ¿Cuál es el problema difícil por el cual tú estás pasando? Ven a mí, yo te haré descansar, dice el Señor. El Señor Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, nos está diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quizás tú en este momento crees que Dios está muy distante, que Dios está muy lejos, que Dios no te puede escuchar, pero permíteme decirte en este momento, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, que el Señor, Dios, Elohim, está en este momento en medio tuyo. Él está allí escuchándote y preguntándote cuál es tu necesidad. Dios no está lejano, Dios está cercano. Dios está al lado tuyo, diciéndote en este momento, dame, hijo mío, hoy tu corazón, entrégame tu vida, entrégame tu corazón y yo te voy a dar descanso. Estás fatigado, estás cansado, estás triste, estás aburrido.
ven a mí que yo te haré descansar. Yo soy la respuesta para todos tus problemas. Voy a tocar el punto número 5. Creo que hasta hoy vamos a tocar este punto. Dice aquí, Subiná y sus teshuvot, inteligencia y respuestas. Dice aquí que el Señor estaba escuchándolos, oyendo a los doctores, a los que tenían conocimiento de la palabra y preguntándoles. Y aquí dice que todos, dice el versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su biná y de su teshuvot, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hay algo interesante, mi amado hermano. El Señor nuestro Dios, Yahshua HaMashiach, es una persona que nos maravilla. Tú te puedes maravillar en la presencia del Señor. Tú te puedes maravillar de las grandes cosas que Dios hace en nuestras vidas. El Señor ha venido aquí a darnos de su bendición. Tú te puedes maravillar de la sabiduría de Dios, de la biná de Dios, de esa biná de Elohim, de esa biná de Yahshua. Te puedes maravillar, glorificar al nombre de Dios, darle toda cabot, darle toda gloria al Señor, decirle, Señor, eres impresionante, me has dejado maravillado. Todos nosotros, los que un día tuvimos un encuentro personal con Él, nos hemos maravillado de su sabiduría, nos hemos maravillado de su presencia y nos hemos maravillado de su respuesta. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene una respuesta a todas tus necesidades. Dios siempre tendrá una respuesta para ti. Dios nunca te dejará a ti sin respuesta. Recuerda que la palabra del Señor nos dice que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la Torá. Nunca se apartará de nuestra boca este libro de la Devar de Hashem, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditaremos en él para que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Quieres tú tener una respuesta para tus necesidades? ¿Quieres tú tener una respuesta para tus inquietudes? ¿Quieres tú tener una respuesta para tus problemas? ¿Quieres tener una respuesta para aquello que tú no has encontrado respuesta? Busca al Señor de la palabra, búscalo a través de la palabra. El Señor Jesús dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? La humanidad entera. La humanidad entera se había perdido. La humanidad entera se había descarriado. La humanidad entera se había alejado de Dios. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo, HaMashiach, murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. El Señor te está diciendo en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amada amigo y amiga que me escucha. El Señor te está diciendo en esta noche, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Vuélvete a mí y yo me volveré hacia ti. Ese es el llamado del Señor que nos está diciendo. El Señor no quiere, dice la palabra del Señor, que ninguno perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento, el hacer teshuvá, arrepentirse significa el volvernos a Dios nuestro Elohim. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, si tú no tienes al Señor, si tú no lo conoces, pero tú quieres entregarle tu vida, tú quieres decirle al Señor en este momento, Señor, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero que tú me hables, que tú me ministres, que tú me enseñes. Lo único que necesitas hacer, mi amado amigo, lo único que necesitas hacer, mi amada amiga, es entregarle a Dios tu corazón.
El Señor dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Entrégale tu corazón al Señor. Entrégale al Señor ese corazón cargado, angustiado, ese corazón maltratado, ese corazón atormentado, ese corazón lleno de dolor, de amargura, de dificultades. Entrégaselo a Él, que Él quiere cambiar tu amargura en dulzura. Él quiere cambiar tu dolor en sanidad. Él quiere darte a ti vida, vida en abundancia y vida eterna junto con Él. El Señor dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y también que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón, con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor en esta noche, en este momento? Solamente tienes que hacer una oración de fe, una oración donde tú confieses al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si quieres hacerlo, yo te voy a invitar a que repita esta oración conmigo después de mí, entregándole tu vida al Señor. Ese es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Quizás no haya un mañana para ti. Aprovecha el momento, aprovecha el tiempo, porque este es el momento. Simplemente dile en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, que el Señor está allí para escuchar tus necesidades, tus inquietudes. Tres cosas me quedan por recomendarte antes de terminar este programa. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus necesidades. Llévale todo lo que tú tienes en tu corazón al Señor y ten la certeza que Dios estará allí para escucharte y para darte una respuesta a todas tus necesidades. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. La de Bar de Hashem. Empieza a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento, Briharachá, en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de algún lugar cerca en tu ciudad, por favor, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra vida eficaz, la de Bar de Hashem.
Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz, que el Señor sea tu consuelo siempre, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, Señor nuestro. Y será hasta mañana, si el Señor lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu programa, una palabra viva y eficaz desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos.